Nuestro amado Señor habló del alimento que Él tenía, por lo cual he titulado este mensaje El alimento desconocido. El alimento desconocido. Pero como no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de ser manifiesto, y que cuando oramos a Dios y cuando clamamos a Dios, no hay cosa oculta que Dios no nos revele. Cuando nosotros le pedimos a Dios, entonces Dios nos trae revelación para nosotros, sus hijos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios para entender acerca de este alimento. Gloria al Señor. Quiero invitarlos a que leamos allí en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice así: no os conforméis a este siglo. No nos conformemos ¿a qué? Al mundo, a este siglo, a lo que el mundo trae, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios requiere y nos pide a nosotros que seamos transformados. Día a día es necesario que nuestras vidas sean transformadas, porque tenemos que ser transformados a su imagen. Amén. A su imagen. Ser más como Él, por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Que esta voluntad de Dios es buena y es que perfecta para nuestras vidas. La voluntad de Dios. Hoy vamos a orar de esta manera y decirle: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros ¿qué? Hágase ¿qué? Tomen eso. La oración de nuestro Señor Jesucristo no era orar por orar, sino por revelar los grandes misterios poderosos de Dios y el poder que hay en la oración. Jesús no dirigió palabras simplemente por abrir su boca y decir unas cuantas palabras, sino por el verdadero poder que hay cuando nos dirigimos a Dios y cuando tenemos comunión con Dios y cuando hacemos rogativas y peticiones ¿a quién? A Dios. Y dentro de la petición que Jesús estaba haciendo era esta palabra: hágase tu voluntad. Ahora no solo dice hágase tu voluntad, sino que esta voluntad se haga arriba en los cielos y que esta voluntad se haga aquí en la tierra. O sea, nuestro Señor Jesucristo está cubriendo todo, hasta el universo entero, con la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Sí notan esa oración? Hágase tu voluntad. Tu voluntad. No la mía. No la mía. Hágase tu voluntad arriba en los cielos como en la tierra, Señor. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Porque Jesús sabía que necesitaba alimento todos los días. Nosotros sabemos que naturalmente necesitamos alimento todos los días. Pero vamos a referirnos al alimento de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Pero ¿qué alimenta nuestras vidas? ¿Qué alimenta nuestro espíritu? ¿Qué alimenta tu ser? ¿Qué nos alimenta a nosotros? Cuando Jesús estaba orando de esta manera: el pan nuestro de cada día, diga conmigo, de cada día, dándolo hoy. Pero humanamente nosotros nos estamos refiriendo y pensando que el pan nuestro de cada día, porque así nos lo enseñaron, el pan nuestro de cada día es tener comida en la casa, cena.
almuerzo, desayuno, lo necesario en la casa. Pero ¿qué tal de ese pan que Jesús decía, yo tengo una comida que comer, yo tengo un alimento que comer, que vosotros no sabéis? Padre nuestro, danos día a día el pan. Que nunca falte en mi hogar, que nunca falte en mi casa, que nunca falte en mi vida, que nunca falte en mis hijos, que nunca falte en mis hermanos, que nunca falte el pan. Que nunca llegue a faltar ese pan. Y son oraciones por las cuales Jesús hacía rogativas y peticiones ¿a quién? Al Padre. Y hoy vamos a tomar esto: hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dándolo ¿qué? Hoy. ¿Cuántos requieren pan hoy? Amén. Bueno, pues vamos a ver acerca de este pan precioso. Mateo capítulo 4, versículo 3, tenemos que entender que nosotros nos debemos alimentar de Dios. No de lo que dice, oigan bien y quiero que escuchen esto, no de lo que dice el diablo. Tu vida no puede estar alimentada de lo que dice ¿quién? Satanás. De la información que trae el mundo. Escuchen bien. Porque muchas veces durante el día el hombre se está alimentando de la información ¿de qué? Del mundo. Lo que dice el mismo diablo y lo que dice el mundo. Ustedes saben que Satanás, el mismo diablo, tentó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque Satanás quería, escuchen bien, el diablo quería que Jesús hiciera la voluntad ¿de quién? De él, del diablo. Que se sometiera, oigan bien, a sus palabras. Porque el enemigo estaba utilizando algo que es la necesidad humana o fisiológica. Lo del hombre, lo que necesita el hombre. Porque el hombre por sí siempre va a querer satisfacer sus necesidades ¿qué? Fisiológicas, humanas. Que no falte lo humano. Habla que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Que estas piedras sean tu alimento. Que estas piedras sean de lo cual tú te vas a nutrir o alimentar. Pero dilo. Y ahí es donde el Señor le da la respuesta y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Porque el diablo quería que Jesús hiciera su voluntad. Ahora veamos nosotros que no solamente viene la tentación de el enemigo para que Jesús hiciera su voluntad, sino que también podemos ver que Pedro, en un instante, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él iba a ir allí a morir en la cruz, Pedro llamó a Jesús y le dijo: ven para acá, Señor, ten compasión de ti mismo, ten misericordia de ti mismo. No, eso no lo hagas. ¿Cómo vas a ir a morir? ¿No es que eso te va a doler? Eso es un sacrificio. Y podríamos decir: eso es duro, Señor, y parte el alma que vayas a hacer esto. Y lo llamó aparte allí y le dijo: Señor, esto no te acontezca. Pedro está siendo usado allí por el enemigo, escuchen bien, para que Jesús, nuestro Señor, no hiciera la voluntad ¿de quién? Del Padre. Ahora empezamos a ver también que no solamente el diablo ataca directamente para ponernos en contra de la voluntad de Dios, sino que el diablo ataca a través de otras personas para que tú no hagas la voluntad de Dios. Eso que va a ir allá a visitar o a orar por ese enfermo, ¿cómo va a ir a llevar esa palabra? Ten compasión de ti mismo. ¿Cómo te vas a ocupar en las cosas de Dios?
No, es más importante esto, aquello, lo otro. Ocúpate en esto, que esto sí te genera ¿qué? Dinero, finanzas. Pero que estés en la iglesia, eso no da plata, eso no da dinero. ¿Cómo vas a ocupar tu tiempo, tu valioso tiempo en esas cosas? No desperdicies el tiempo en eso. Ten compasión de ti mismo. ¿No ves lo que tú necesitas? ¿Para qué pierdes el tiempo en estas cosas? No te sacrifiques, escuche bien. No te ¿qué? Sacrifiques. Eso es lo que el diablo coloca. Y muchas veces lo coloca a través de la vida de personas que están alrededor nuestro. Aún de las personas más cercanas, que te van a decir: ¿qué haces allá en esa congregación, en esa iglesia? ¿A qué vas? ¿Otra vez de rodillón? ¿Qué frutos estás teniendo? ¿Qué estás recibiendo? ¿Cierto? Ten compasión de ti mismo, quédate durmiendo, ten compasión de ti mismo, ve a televisión, ten compasión de ti mismo, has trabajado toda la semana, el domingo, ¿cómo te vas a levantar para esto? No, ten compasión de ti mismo, descansa, reposa. ¿Cierto que el diablo habla de muchas maneras? Y de muchas formas. Y muchas veces no sabemos ni siquiera a través de quién, pero que lo está haciendo, lo está haciendo. ¿Y para qué habla? Para que no hagas la voluntad de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, en el mismo Getsemaní, allí en la oración, orando al Padre, dijo algo muy precioso. Y quiero que escuchen esto, que nosotros lo debemos tener, entender y comprender en nuestras vidas. Cuando Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. O sea, no se haga mi voluntad como yo quiero, porque muchas veces nosotros mismos podemos dejarnos que engañar, apartar y separar de la voluntad de Dios. Por eso Jesús oró de esta manera, porque humanamente Jesús también tenía su voluntad. Por algo dijo: no se haga mi voluntad, no es lo que yo quiero. Porque muchas veces nuestra carne, nuestra humanidad no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere buscar a Dios. Nuestra humanidad muchas veces no quiere postrarse y orar. Nuestra humanidad no quiere leer la Biblia. Nuestra humanidad no quiere venir a la iglesia y congregarse. Llegué de trabajar, estoy cansado, hay reunión, pero mejor me quedo aquí en este lugar a descansar. Prendo el televisor, veo un rato y me acuesto a dormir. ¿Y saben que hacer la voluntad de Dios también requiere sacrificio? ¿O no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí requiere sacrificio o no? Porque hacer la voluntad de Dios para nuestro Señor Jesucristo en este momento requería un sacrificio grande. Y saben que para nosotros hacer la voluntad de Dios tenemos que entender que Dios también nos demanda a nosotros sacrificio, porque muchas veces nos volvemos tibios. Ya recibí la palabra el domingo, entonces ya, con esto es suficiente. Pero ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está el sometimiento nuestro? No al yo, no a la persona que está allí al lado mío, y mucho menos al diablo. Importante esto. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Amén. Yo sé que el Señor en este año quiere y requiere de nosotros, de tu vida, de ti, que entiendas este mensaje y que comprendas hoy esta palabra que Dios ha traído para tu vida, para nuestras vidas, porque yo sé que Dios nos está hablando. Yo sé que Dios te está hablando a ti, porque han pasado los años, los días, los meses, han pasado los días, los meses y los años, y la pregunta que podemos hacernos nosotros: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O no estoy haciendo la voluntad de Dios? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, y la conozco muy bien. Gloria al Señor. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
escrito está, no solo de pan vivirá ¿quién? El hombre. Mateo capítulo 16 versículo 23, para que verifiquemos un poquito allí textos bíblicos que parafraseé. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Vean esa palabra, a reconvenirle. Reconvenir es hacer que la persona cambie de idea y de pensamiento. Eso fue lo que Pedro hizo con nuestro Señor Jesucristo. Comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. Piensa en ti. Piensa en ti. No piensa en Dios. Piensa en ti. No piensa en las demás personas. No piense en los que están allá afuera. No piense en los que necesitan allí. Piensa en ti mismo. En ninguna manera, de ninguna forma esto te acontezca, Señor. Que esto no pase en tu vida. Le dijo Pedro al Señor. Volviéndose, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Si alguien interfiere entre la voluntad de Dios, en que tú hagas la voluntad de Dios, si alguien interfiere en tu vida para que tú no hagas esto, escucha bien, esa no es la voz de Dios, esa es la misma voz del diablo. Si alguien te dice: no, pero ¿qué? Hermano, hermana, tú tienes estas capacidades, tienes tus dones, póngalos al servicio del Señor, pero es que, ¿yo para qué hago eso? ¿Yo para qué sirvo? Que sirvan otros, que hagan otros. No estás mirando a Dios, Pedro. No estás mirando las cosas de arriba, no estás mirando lo que Dios requiere, lo que Dios quiere. Estás mirando conforme al mundo, estás mirando conforme a los deseos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. Quédate con esto, Pedro, dijo Pedro allí. Y le dijo el Señor a Pedro: esto es lo que estás haciendo. ¿Estás mirando qué? Estás mirando las cosas de los ¿qué? Hombres. Cuando nosotros determinamos en nuestra vida, y aún como cristianos, mirar por lo de los hombres y hacer las obras de los hombres, quiere decir que en este momento estamos apartando nuestra mirada de la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque el Señor mismo le dijo: porque no pones tu mira, vean, no estás mirando, no estás observando las cosas de arriba, las de Dios, sino las cosas de ¿quién? De los hombres. Y de eso tenemos que tener cuidado en toda la iglesia, de poner nuestra mirada en ¿quién? En lo que al hombre le importa. Juan capítulo 4 versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Continuamos, por favor. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿En qué estaban pensando los discípulos cuando Jesús llegó a Samaria? Cuando llegó allí junto al pozo de Jacob, donde él mismo se sentó a hablar con una mujer, la cual la Biblia habla de la mujer samaritana. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le pide agua a esta mujer, y esta mujer dijo: judíos y samaritanos no nos hablamos, somos enemigos, no nos reconocemos igualmente. Y el Señor le dice a esta mujer samaritana: si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo, ¿de dónde me darías agua? Y Jesús le empieza a relatar a esta mujer su vida, lo que había hecho. Llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, mujer, bien has hablado, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora vive contigo tampoco es tu marido, es prestado, no es tuyo. Me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta, dijo esta mujer.
impactada por lo que Jesús dijo. Ustedes saben qué estaba haciendo Jesús en ese momento. Jesús estaba haciendo la voluntad ¿de quién? Del Padre. Mientras sus discípulos estaban ocupados en conseguir el pan. ¿Cuál pan estaban buscando los discípulos? El alimento natural. Vamos allí a Samaria. Mientras tanto, Jesús descansa y reposa en este lugar. Ellos se fueron allí a comprar pan. Y Jesús se quedó haciendo algo que quiero que ustedes escuchen. Jesús se quedó haciendo la obra de Dios. Imagínense ustedes a Jesús. No, qué cansancio. Tengo sed. Tengo hambre. No, yo para qué le hablo a esta mujer. Primero que vengan los discípulos, me den pan, conforto mi alma, mi cuerpo acá, de ese alimento, y ahí sí predico el evangelio. Ahí sí llevo un mensaje. Porque muchas veces si nosotros no estamos en la comodidad, no hablamos de Dios. Si no nos sentimos completamente saciados de todo lo que el mundo ofrece, ¿cierto? De toda comodidad y aún de un vientre lleno, no hablamos de Dios. Si no estamos satisfechos en nuestro cuerpo. Pero Jesús se quedó allí sentado, haciendo, escuchen bien, haciendo ¿qué? Diga conmigo, la voluntad de Dios. Versículo 27. Mientras los discípulos fueron a comprar pan, ¿qué estaba haciendo Jesús? Trabajando. ¿Saben qué estaba haciendo Jesús? Sembrando. ¿Saben? Jesús estaba sembrando la palabra de Dios en una mujer. Y escuchen esto, en una sola persona. En ese momento, en una persona. Sembrando. Trabajando, obrando. Nadie podría imaginarse el impacto tan grande y poderoso que iba a causar la voz de Dios en esta mujer, en la mujer samaritana. Mientras los que deberían estar haciendo la obra de Dios eran ¿quiénes? Los discípulos. Esta mujer impactada por la palabra de Dios, por lo que Jesucristo nuestro Señor le dijo, ella fue a la ciudad y habló con sus vecinos y habló con las personas alrededor y les dijo, he encontrado a alguien que parece ser el Mesías. Me dijo todo lo que yo sabía. Les habló de él, les relató de él. ¿Y los discípulos qué estaban haciendo? Comprando el pan para el pueblo. Y la mujer samaritana se le olvidó del agua que iba a sacar allá en el pozo, porque dice la palabra que dejando su cántaro. Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, todo lo que es natural y de este mundo pierde valor en nuestras vidas, porque lo único que importa es su presencia. Lo único que nos importa es su palabra. Lo único que nos importa es Él. Y todo lo demás pasa a un segundo plano. Porque esa mujer, la Biblia dice que dejó su cántaro, ¿cierto? ¿Y qué hizo esta mujer? Llena, oiga bien, llena de las palabras de Jesús, se fue y las predicó a quienes, a sus vecinos. Les habló a sus vecinos. ¿Qué dice el versículo 27? En esto vinieron sus discípulos. Me adelanté un poco porque relaté algo de lo que había sucedido entre Jesús y la mujer samaritana. En esto vinieron sus discípulos. Todavía no había vuelto la mujer samaritana, sino llegaron sus discípulos. ¿Qué traían sus discípulos allí? La merienda. Venían contentos, venían felices, quizás ya habían comido en Samaria, allí muy contentos, traían pan, dijeron Jesús debe estar feliz porque vamos a darle alimento. Y vean lo que pasó. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer que, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ahí está Jesús todavía hablando con quién, nuestro Señor, con la mujer ¿qué? Samaritana, cuando llegaron. Cuando ellos llegaron con el pan, Él todavía estaba hablando con quién,
con la mujer samaritana. Ella todavía no se había ido, creo que dije que ya se había ido, pero no se había ido. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo que a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo, el Salvador, el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y vinieron ¿a quién? A él. Entre tanto los discípulos, noten esta palabra, entre tanto los discípulos le rogaban: maestro, maestro, diciéndole: Señor, come. Le rogaban, le suplicaban: Jesús, come, diciendo: Rabí, come. Él les dijo, ¿cómo se tituló el mensaje de hoy? ¿El pan qué? La comida que no qué conoces. La comida que no qué. Aquí está la respuesta. Él les dijo, vean la respuesta de Jesús. Ellos le rogaban que comieran el pan que ellos habían traído, el natural, en lo humano, en lo que el hombre siempre piensa. Pero Jesús les dijo: yo tengo una ¿qué? Comida que comer. Mira esta palabra, que comer, que vosotros no sabéis. La comida desconocida. Yo tengo una comida que comer, que vosotros no ¿qué? Sabéis, ustedes la desconocen. Eso pensaron ellos, que alguien le había traído ¿de qué? ¿Qué comer? Porque él dijo esto, él les dijo: yo tengo una comida que comer. Mira esta palabra, yo tengo. Diga conmigo: yo quiero esa comida. Yo la quiero. Yo sí la quiero. Y yo sí la anhelo. Y yo sí la deseo con todo mi corazón y con toda mi alma. Yo sí quiero alimentarme. ¿Sabe cómo quiero alimentarme yo? Como se alimentó Jesús. Así quiero alimentar mi vida. Todos los días de mi vida yo quiero alimentar del alimento de Jesús, de lo que el Padre, y escuchen esto, del alimento que Dios tenía cada día para Jesús. Ustedes saben que Jesús se levantaba todas las mañanas a orar y se acostaba tarde en la noche y oraba. ¿Sabe que comía tarde y desayunaba temprano? Madrugaba a desayunar, se acostaba y cenaba tarde. Yo tengo, o sea, a él no le faltaba una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a los otros, ¿qué se decían ellos? Mira esto: ¿le habrá traído alguien de comer? Porque le rogaban que comiera y él no les prestaba atención. ¿Saben por qué? Porque él tenía otra comida. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos negarnos al alimento fisiológico, al natural, para llegar a entregarnos de entero al alimento que Dios nos da? ¿Saben que cuando Dios alimenta nuestras vidas, y vuelvo y lo reitero y lo digo, todo lo que es natural en nuestras vidas empieza a ser menos importante? Ya no nos preocupamos por lo natural, ya no colocamos nuestros ojos en lo natural, porque estamos siendo saciados, siendo alimentados del bien. Tu voluntad es buena, es apetitosa, es agradable, como cuando nos sentamos a la mesa y está el mejor alimento. Es apetitosa, es buena, agradable, pero también es perfecto. Imagínense ustedes comer un alimento perfecto, sazonado con lo mejor de lo mejor, hecho con lo mejor de lo mejor. Y dice aquí la palabra, Jesús les dijo, les dio la respuesta. Ahí está la respuesta. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Noten esto, por favor, y quiero que entiendan. Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben, que ustedes no saben, pero Jesús da la respuesta acá y dice, yo tengo esa comida.
Mi Padre me la da todos los días. Yo la requiero, la pido y de ella me alimento. Pero el alimento que yo tengo se lo revela a sus discípulos. Escuchen bien, se lo reveló a sus discípulos en ese instante. Les reveló, hubo revelación para los discípulos. Les dijo: mi comida, mi alimento es que yo haga la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Por eso la pregunta mía hoy a la iglesia y a cada uno de nosotros, la pregunta es esta: ¿qué tanto nos estamos alimentando nosotros? ¿Qué tanto te estás alimentando tú? Yo leo la Biblia, sí, ok, perfecto, eso está muy bien. Yo oro, perfecto, está muy bien que ores, que leas la Biblia, está perfecto que lo hagas. Yo voy los domingos a la iglesia, perfecto, también está bien que lo hagas. La pregunta mía: ¿te estás alimentando hoy? ¿Cómo, pastor, si yo leo y oro y hago esto y lo otro? La pregunta mía, vuelvo y reitero: ¿te estás alimentando hoy? Quiero decir con esto: ¿estás haciendo la voluntad de Dios hoy? ¿O estás pasivo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Jesús fue claro y enfático, por eso les dijo: es que ustedes no conocen esta comida. Pero es fácil. ¿Saben que los misterios de Dios están allí delante de nuestros ojos? ¿Cierto que sí? Están allí delante de nuestros ojos. Ustedes imagínense en un cristiano, un creyente de la palabra de Dios, que no solamente ora, que no solamente, oiga bien, no solamente ora, que no solamente predica acá o enseña de vez en cuando, sino un creyente que viva todos los días haciendo la voluntad de Dios. Todos los días haciendo la voluntad de Dios. ¿No estaría bien alimentado? Por eso la palabra nos enseña a nosotros que no es solamente oír la palabra, sino también ahora nos está revelando que es ponerla, ¿por qué? Por obra. Porque si yo no coloco por obra la palabra de Dios, no hay alimento en mi vida. Aunque lea la Biblia, aunque ore, pero si yo no coloco por obra lo que el Señor me está diciendo, lo que el Señor me está enseñando, mi vida queda sin alimento. Estoy quedando vacío. Porque la Biblia dice que la fe sin obra está muerta. Si no obramos, si no trabajamos, si no hacemos, nuestra fe, ¿cómo va a quedar? Muerta, aunque tengamos y digamos que la tenemos. Pero ¿de qué sirve tener una fe muerta? Un adagio en el mundo dice: ¿de qué sirve tener mama si la tengo muerta? Yo puedo decir tengo mama, pero la tengo muerta. Así como podría decir tengo fe, pero está muerta. No me sirve de nada. ¿Qué capacidades y qué dones te ha dado Dios? Y la pregunta que puedo hacer: ¿qué estás haciendo con ello? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios con lo que Dios te ha dado? ¿O el talento está ahí enterrado? Cuando la iglesia lo requiere, cuando Cristo lo requiere. ¿Y qué es colocar por obra o alimentarse, hacer la voluntad de Dios? Noten ustedes por un momento que cuando hacemos la voluntad de Dios va a pasar algo. Cuando trabajamos, escuchen bien, cuando ponemos por obra lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos, va a pasar algo maravilloso. Y dice: y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe ¿qué? Su obra. O sea que la voluntad de Dios requiere de trabajo. ¿Sí es así o no? ¿Sí? ¿Es cierto o no? Yo no puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios si no estoy trabajando. De verdad me miento a mí mismo, o me engaño a mí mismo. Y que acabe su obra. No decís vosotros, vean esta palabra, no decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega. O sea, para trabajar, para orar. Aún faltan 4 meses. Algunos en las iglesias siempre decimos: el año entrante sí. Probablemente sí, quizá. Los principios de años para las iglesias son tremendos. ¿Sabe por qué? Porque los principios de años suelen irse gente de las iglesias. Y dice aquí: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
Aún no es el tiempo. Vean eso, aún no es el tiempo para trabajar, no es el tiempo para hacer. Y yo le digo a la iglesia, estamos en el tiempo, porque este es el mejor tiempo para predicar el evangelio. Estamos en el mejor tiempo. ¿Saben por qué? Porque los tiempos están difíciles. Hay guerras, rumores de guerra. ¿Sí es cierto o no es cierto? Hay temblores, están pasando muchas cosas en esta tierra. Están pasando muchas cosas en este mundo. Y yo les pregunto, ¿acaso no es tiempo? Si en el tiempo de Jesús ya era el tiempo, ¿cuánto más ahora que estamos cerca? Mucho más cerca que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad. ¿Sabe que el Señor nos coge a nosotros y nos quita nuestros argumentos? Ustedes dicen faltan 4 meses para la cosecha, y el Señor les dice, alcen los ojos y miren, observen alrededor, porque vean lo que está pasando, y mirad los campos, porque ya están blancos. ¿Para qué? Para la siega. Ya es la hora. Ustedes nunca digan, no es tiempo, no es mi tiempo. Oiga bien, no es tiempo para mí de servirle a Dios, no es tiempo para mí colocar los dones que Dios me dio a su servicio, no es tiempo para mí sus promesas. Nunca digan, no es el tiempo, porque el tiempo de Dios es hoy. El tiempo de Dios es hoy, no es mañana, es hoy. Pero la Biblia dice, el que hace, quiero que escuchen esto, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace, ¿la qué? El que come la comida de Dios, el que come el alimento que Dios da, permanece ¿para cuándo? Para siempre. Y el que ciega recibe salario, y el que recoge lleva fruto, dice la palabra, para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Sabe que cuando trabajamos haciendo la voluntad de Dios nos regocijamos? Y podemos ver que la cosecha está siendo recogida. Miremos a nuestro alrededor por un momento, las sillas. Miremos a nuestro alrededor por un momento. Estoy trabajando, estoy sembrando para cosechar. Solamente requerimos es que Dios nos traiga su revelación, su palabra a nuestros corazones. Porque tengo la plena seguridad que el que nos guía a nosotros a orar es Dios, no es nadie más. Porque Él mismo, mi mismo Señor, es el que produce el querer, como el hacer y la buena voluntad también en nuestras vidas. ¿Y cuántos pueden decir hoy, Señor, yo quiero hacer tu obra, yo quiero alimentarme, yo quiero hacer tu voluntad? ¿En qué puedo servir? ¿Para qué soy bueno, Señor? Mi corazón está dispuesto para ti, Señor. Yo ya no quiero estar pasivo. Yo quiero servirte. Porque en esto es el verdadero dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Hacer la voluntad de Dios, y les estoy diciendo esto, es sembrar, trabajar, para después ¿qué? Cosechar. Siembra y cosecha. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Quiero que retomen un poquito, hablando con la mujer samaritana. ¿Haciendo la voluntad? ¿Se estaba qué? Alimentando. Diga conmigo, ¿Jesús estaba qué? Estaba alimentándose. Cuando estaba hablando con la mujer samaritana, Él se estaba alimentando. Hebreos 10, del 5 al 9. Gloria al Señor. Quiero que noten esta palabra, por favor. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús realmente? A Jesús, al Señor. ¿Cuántos quieren ser como Él? Amén. Hablar como Jesús habla, pensar como Jesús piensa, oír, escuchar, ver, caminar, hacer lo que Jesús hizo. ¿Cuántos quieren esto? Yo lo deseo con todo mi corazón. Alguna vez lo escribí en un papelito cuando me dijeron, escriba algo que Dios quiera, que usted quiera que Dios haga en su vida el año entrante. Y yo escribí en ese papelito, yo quiero ser como mi Señor. Pensar como Él, ver como Él, oír como Él, hablar como Él, caminar como Él ha caminado y hacer las cosas que Él ha hecho.
¿Sabe qué me dijo la líder? No, eso no sirve. Le dije, ¿cómo así que no? Me dijo, ¿cuántas células quiere tener? Yo le dije, no, lo que yo quiero es ser como mi Señor. Porque yo creo que lo más maravilloso es ser a la imagen del Hijo de Dios. ¿Sí o no es así? Y dice aquí, por lo cual entrando en el mundo, dice, cuando Jesús entró en el mundo, cuando Jesús vino a este mundo, vino con un propósito, y fue hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Él vino a someterse, Él vino a postrarse, Él vino a agradar a Dios. Y dice aquí, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí vengo, oh Dios, para hacer. ¿Cómo así? Vengo a trabajar. Vengo a alimentarme todos los días de tu voluntad. A poner por obra lo que tú digas. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Quiero que escuches esto. No es lo que yo quiero. Es lo que tú quieres. Es lo que tú dices, Señor. Lo que pasa es que hay veces nosotros como seres humanos y como personas y aún como creyentes y cristianos decimos una palabra o podríamos llegar a ser demasiado voluntariosos. Quiere decir hacer lo que se nos dé a nosotros, lo que nosotros queremos, mas no lo que Dios quiere, mas no lo que Dios dice, mas no lo que Dios requiere. Pero Jesús es muy claro y enfático y lo dijo. Él es muy claro. Pues si yo me quiero parecer a Él y ser como Él, yo tengo que postrarme de rodillas delante de Dios, ir a comunicarme con Él y colocarme en sus manos y decirle, Señor, háblame, dime qué tengo que hacer, qué debo hacer, porque yo quiero hacer tu voluntad. Un solo amén, gloria a Dios. Porque yo quiero hacer ¿qué? Tu voluntad. Y tengo la plena seguridad que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar muy bien, ¿qué? Muy bien, ¿qué? La comida que tú no, ¿qué? Sabes, que tú no conoces, pero el Señor hoy la reveló. El Señor hoy la dice. ¿Quieres alimentarte bien? Haz la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea que cuando Dios te dice, haz mi voluntad, ¿a qué te está llevando? A que vivas en la perfección. ¿Sí o no es así? ¿A que vivas en qué? En la perfección. A que vivamos en la perfección. He aquí, oh Dios, vengo para hacer. Vean, quiero que estas palabras queden en su corazón. O es más, podría decirlo como lo dijo el predicador, que sean como clavos hincados allí en nuestra vida, que sean tan fuertes y tan poderosas estas palabras en nuestras vidas, que nosotros podamos entender que el propósito por el cual vino Jesús a este mundo fue hacer la voluntad de Dios. Por eso lo dice, hágase tu voluntad y no. Y nuevamente dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuántos sabemos que en la Biblia está escrito de ti? ¿Tú estás en el libro de la vida o no? Yo pregunto, ¿estás en el libro de la vida? Si estás en el libro de la vida, estás escrito en la palabra de Dios. Quiere decir, estás escrito en la Biblia. Y si nosotros estamos inscritos en el libro de la vida, en la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros y con un propósito nos trajo Dios. Dice, Dios te colocó en esta tierra con un propósito. ¿Es para qué? Para que ¿hagas qué? Para que hagas su voluntad. Eso lo expresó Jesús y creo que es lo que Dios nos expresa a cada uno de nosotros como sus hijos, como creyentes. ¿Sí o no es así?
Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y dice aquí, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer, nuevamente lo repite, ¿para qué vino Jesús? Para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quita la ley, porque desde ahora te quiero servir con amor. Te quiero servir por gracia, porque he entendido que servirte por amor y gracia es alimentar mi espíritu, haciendo tu voluntad, Señor, haciendo tu voluntad, amor y gracia. ¿Saben que todos podemos hacer la voluntad de Dios por gracia? Porque pareciera que cuando Dios nos requiere o nos demanda o nos pide algo a nosotros, es como si se nos estuviera obligando. Y yo te voy a decir una de las cosas: Dios no obliga a nadie. Dios nos revela su palabra para que nosotros vivamos conforme a su voluntad.